módulo número 1, que justamente corresponde, chicos, al tema de lo que es teoría de la geografía. Profe, otra vez, profe. Eso pasa por no pasar. No, mentira, es un temita que por ahí es de base porque es un tema que nos va a ayudar a poder entender más adelante muchas cositas, chicos. Fenómenos naturales, de repente por ahí hechos geográficos, fenómenos geográficos, principios geográficos, ¿no? Cosas, súper básicas, creo yo. Pero si por ahí, de repente por ahí estás volando, de repente hay características por ahí que no entiendes, no te preocupes. ¿Sí? Tú pregunta nomás sin roche, ahí tienes la opción inclusive de mandarlo al, ¿cómo se llama? Por el interno, si en el caso por ahí eres tímido, profe, de repente se van a burlar de mi comentario, profesor. No te preocupes, nadie se va a burlar de ti, niños, ¿sí? A menos tú sabes que tu profe no se burla de ti, jamás, jamás, ¿cierto? No, ¿por qué te ríes? ¿Qué pasa, Marce? Nos hace quedar mal, ¿eh? Uy, sí, dice. No, ¿cuándo me he visto a mí burlando, niños? ¿Cuándo me he visto burlando a mí de alguien? Jamás. Yo comprendo tus necesidades intelectuales. No sé si hayan, pero de algo debe ser por ahí. Varias veces dice, no, si es nuestra primera clase, chicos. Es nuestra primera clase, módulo número 1 recién. Claro, claro. Ah, solo es sincero, dice. Claro, solo es sincero, claro. Sí se burla, dice Tracy. No, Tracy, jamás. Bueno, vamos a ponerle como título entonces, chicos, teoría de la geografía. ¿Ya? No te olvides entonces. Le ponemos por acá entonces, chicos, no te olvides así. Le vamos a poner entonces teoría de la geografía. Ahí está. Teoría de la geografía. Bueno, esto es básico, pues, ¿no? Esto es recontra sencillo. Sé que por ahí es un insulto para ti, pero tú sabes que yo prefiero insultarte. Primero, chicos, recuerda que esa palabra llamada geografía viene de dos términos, ¿no? Geo, que significa tierra, y grafía, que significa... ¿Qué significa? No sé, dice. Grafía significa descripción, pues. Entonces significa descripción de la tierra. Ahí está. No, cuidado. No estudio, ¿ah? Estudio no. Estudio tiene que ver con logos. Logos es estudio. Geología significa estudios. Y la geografía significa descripción de la tierra. Ahí está. Se reveló. Sí, no sé. Si poco más me manda a leer. Entonces, no te olvides, ¿eh? La palabra entonces geografía viene de dos vocablos. Decimos entonces acá, proviene de dos términos. Esto es fácil, pues este es colegio, ¿cierto? Proviene entonces de dos vocablos griegos, donde geo significa tierra, y donde justamente, chicos, la palabra grafía para ser exacto, significa justamente, chicos, descripción. Ahí está. Entonces significa la descripción de la tierra, es el concepto. Ahí está. Ahí está. Uy, se congeló, me parece, ¿o qué pasó acá? A ver, chicos, ¿qué pasó acá? A ver, pum, pum. Ahí estamos. Listo, no sé. Sí, algo por ahí, chicos. A veces penan por acá. Sí, a veces penan por acá, chicos. Ya. Sí, no indica se congeló. Qué raro, dije. Qué raro. Listo, chicos. Entonces, vamos a poner por acá. Ahora, San Marcos, alguna vez por ahí, chicos, en la historia de los exámenes pasados de San Marcos, alguna vez San Marcos preguntó, ¿qué es la geografía? Sí, así en secas. ¿Qué es la geografía? Preguntó San Marcos. Entonces, vamos a decirle así. El concepto. Vamos a poner entonces acá. Concepto. Un concepto. Y no me vas a decir, profe, el concepto sería el estudio de la Tierra. No, cuidado, ¿ah? El concepto va algo más que solo eso. ¿Sí? La geografía, créeme que es una ciencia muy completa, chicos. ¿Sí? Yo cuando la conocí, obviamente me enamoré de ella. Y me enamoré de ella principalmente, ¿por qué? Porque es muy sistemática. Evoluciona tanto, evoluciona demasiado, niños. Tiene muchas ramificaciones, tiene muchos tipos de geografía. Hay muchas cosas que podemos encontrar, ¿qué cosa? Que podemos encontrar dentro de ella. Por ejemplo, la geografía como ciencia, ¿qué cosa? Como ciencia estudia cómo cambia un ambiente. Pero cómo cambia el ambiente puede ser de muchas maneras. Puede ser por la naturaleza misma o puede ser también por el mismo hombre. Nosotros también cambiamos el espacio. Entonces le vamos a poner así. Sí, mira, porque ella es bien bonita, Le vamos a decir así entonces, chicos. La geografía es una ciencia. Bueno, como ciencia, San Marcos ponía así en la respuesta. Como ciencia, ahí está,
como ciencia estudia qué cosa. Como ciencia estudia la. Y ahí quiero que le cambies de colorcito. A ver, otra vez se puso así. ¿Qué está pasando? A ver, ya. Sí. No sé por qué se pone eso. Como ciencia estudia la interrelación, no te olvides, como ciencia estudia la interrelación entre el hombre, no te olvides, entre el hombre y la naturaleza. Sí, chicos, no sé qué está pasando hoy día. Qué raro, contigo nada más. Sí, ahí está. Y ahora sí, no te preocupes. Como ciencia estudia entonces la interrelación del hombre, ahí está, y la naturaleza. Ay, no sé, chicos, tenemos un hacker por ahí, creo. Del hombre y la naturaleza, así se llama, ¿ya? Y la naturaleza, y la naturaleza, y la naturaleza. Ahí está. ¿Sí? Entonces, chicos, esa es la denominación, mira. No te olvides, la geografía como ciencia te dice, no, estudia la interrelación del hombre y la naturaleza, pero eso es un concepto en realidad también muy sencillo, muy básico. La geografía, chicos, estudia mucho más que eso. La geografía no es cualquier ciencia. La geografía comienza con querer entender el espacio geográfico y cómo nosotros vamos influenciando en este espacio, de manera positiva en algunos casos y de manera negativa en más de uno. De manera positiva, ¿cómo influenciamos nosotros en el espacio? De repente reforestando, haciendo un ordenamiento territorial, generando de repente un adecuado, ¿qué cosa? Un adecuado, dice el profesor, ¿es cierto que geografía es puro dato y memoria? Bueno, la geografía que vas a utilizar en esa misión, sí, un poco, no te preocupes, solo es un poco, nada más, como cualquier curso, ¿sí? Pero no vayas a pensar que nosotros en la universidad, pues, nosotros en la universidad de repente por ahí estamos, ¿no?, memorizando, ¿no? A ver, dime los ríos del Perú, dime los ríos de Lima. No es así. Eso hacen los profesores de geografía, que es distinto. Pero como geógrafos, chicos, nosotros hacemos estudios de las cuencas hidrográficas, tratamos de ver cómo se ordena el espacio geográfico. O sea, el concepto es distinto nuestro. Lo que te voy a enseñar por ahí por los datos y todo ello es lo que te pide a ti tu examen de admisión. Dice, era como, no, seguro eso te enseñaba una MIS, seguro. Por ahí he visto la PPT, una MIS como 80 PPTs, 60 PPTs, sí he visto. Sí, pero no, pues no. También tengo PPTs, pero le pongo un poco, 20, 10, dependiendo. Me gusta que tenga más dibujitos, ¿no? El texto ya el alumno tiene que deducirlo. Es mejor pizarra, yo soy de las pizarras, yo soy de pizarra. Me gusta escribir, claro. Pizarra es lo mejor, claro, chicos, claro, no te preocupes. Yo siempre voy a usar pizarra. Sí. La PPT no, chicos. No quiero bíceps en los dedos, quiero sacar músculo en otros lados. Ahí está. Pero ya sabes. Entonces, ¿qué cosa es? La geografía es una ciencia que estudia cómo cambia el espacio. Cómo cambia. ¿Sí? Yo también pienso, dice, se nota el gym, profe. No te preocupes, Alexander, ya hay. Sí. Sí, ahí está el polito, Entonces, ¿qué más le decimos? San Marcos en una ocasión, chicos, no solo preguntó por el tema del hombre naturaleza, sino que en otra ocasión, porque esto fue pregunta de San Marcos, sino que también en otra ocasión, en vez de hombre, utilizó el término sociedad, y en vez de naturaleza, utilizó el término medio ambiente. Entonces, también lo puedes encontrar de esa manera. No te vayas a olvidar. Vamos a ponerle también otro nombre porque a veces por ahí algunos alumnitos vuelan con esto. La sociedad y el medio ambiente. Ahí está. Aunque algunos certifican que solo deberíamos decir el ambiente nada más, ¿no? Porque el ambiente ya es un medio. Entonces, porque es un medio físico. Ahí está. Entonces, chicos, profe, ¿y por qué solo interrelación y por qué no solo relación? ¿Cuál es la diferencia entre relación e interrelación? ¿Hay diferencias entre ellos? Claro. ¿Por qué no ponemos relación si es más corto? ¿Por qué? Porque una relación simplemente es cuando un ente o un agente emite una acción, pero el otro agente no emite una respuesta a esa acción. Eso se llama relación. Es como lo que tú tuviste más o menos, ¿no? Tú diste todo de ti y pues mejor no te digo nada más, ¿cierto? Eso no pasa en la interrelación. En la interrelación, ya lo entendí, es que así lo entienden más rápido, pues chicos.
Así lo entiendes más rápido. En cambio, exacto, muy bien Tracy, en la interrelación es mutuo. ¿Qué significa? La interrelación es toda acción del hombre genera una consecuencia. Exacto, es recíproco. Si tú das algo a la naturaleza te devuelve algo también. Por ejemplo, si nosotros imaginemos Lima. Cuando en Lima, por ejemplo, ahora en verano, pues notarás qué cosa. Hace mucho frío. Hay mucho bochorno, ¿no? Sí. Se siente como un horno en Lima. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos ponemos a plantar de repente bosques, bueno, plantas, árboles principalmente, en las zonas donde se puede sembrar? Pues eso generaría sombra, y la sombra generaría una temperatura más fresca. Una acción del hombre, en este caso positivo, generó una acción de la misma naturaleza. Así debería ser. Sin embargo, y exacto, un mejor ambiente, de repente por ahí menor humedad, mayor cantidad de oxígeno, ¿correcto? Debería ser, exacto, es la palabra correcta. Pero ahí entenderás, hay una interrelación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el día de hoy empezamos a producir de repente más industria, más contaminación, más parque automotor, más chatarra vieja de la que tenemos? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a aumentar el dióxido de carbono, y al aumentar el dióxido de carbono, la temperatura en el mundo se produce, y eso se llama calentamiento global. ¿Sí? Y el calentamiento global es malo. ¿Y qué es el calentamiento global, Nicolás? Bueno, se murió. Listo. Ahora, ¿qué más pasa? Ahora, chicos, vamos a generar lo siguiente. Entonces, ya sabes que la geografía, pues como ciencia estudia, entonces, ¿qué cosa? Entonces, estudia qué cosa. Ahí está. Uy, se congeló, no me digas. Ahí está. Ahí está. No te preocupes, estoy atento, estoy atento. Otro, ¿qué más? Ahora, como te dije, chicos, entonces ella no se mantiene constante siempre. Ella no se mantiene constante, chicos. Ella siempre va a cambiar. Durante el tiempo, ella siempre cambia. Le vamos a decir así. La geografía, no sé, creo que cuando vengo para acá, creo que cuando estoy ahí explicando no pasa nada. Vamos a decirle así. La geografía, entonces, le vamos a decir, es una ciencia multidisciplinaria. Es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia, tengo que mirar a cada rato, pero porque cuando la dejo de mirar, algo pasa con ella. Es una ciencia multidisciplinaria. Ahí está, multidisciplinaria. ¿Qué significa? Que abarca más de una disciplina. Hay muchos. Hay muchos, chicos. Puede ser, ¿no? Puede ser. Entonces, chicos, hay muchas disciplinas en las cuales te puedes dedicar como geógrafo. Por ejemplo, una de las cosas a la cual también me dedicaba dentro de lo que es la universidad, el tema de turismo. Planificaciones turísticas, por ejemplo, atractivos turísticos también, que también está teniendo mucho auge en los últimos años, por si acaso. Como geógrafo te puedes dedicar al tema ambiental también, ¿no? Al tema ambiental, al ordenamiento territorial, a la protección de la ANP, a la protección de los ecosistemas. Si yo pensaba que era geógrafo, era lo mismo que geólogo. No, el geólogo es otra cosa. El geólogo tiene otra disciplina. El geólogo estudia la composición de las rocas, qué tipo de minerales tenemos, qué recursos podemos extraer a través de la minería. Nosotros somos más sociales, es distinto. A pesar de que sean de repente palabras muy parecidas, nuestras disciplinas son totalmente distintas. Hay gente de mi carrera, por ejemplo, que se dedica a la cartografía automatizada, la cartografía digital. Entonces, hay muchas disciplinas. De los 100 que éramos de mis compañeros, solamente 2 nos dedicamos a enseñar nada más. Yo y un compañero más. Los demás geógrafos se dedican a otras cosas. Ordenamiento territorial, planificación territorial, zonificación, catastro, protección, ambiente, minería. ¿Por qué? Porque nos gusta, simplemente. Es que si vas a decidir hacer algo, recuerda, tienes que hacerlo ¿por qué? Por vocación. No importa, niño, qué, no importa cómo, no importa cuándo, pero cuando encuentres justamente, ¿sí? ¿Para qué eres tan bueno de repente? Entonces, en ese momento vas a querer hacer las cosas. Claro, niños, es parte de un proceso. Por ejemplo, no vayas a pensar, pues, que de repente por ahí somos poquito conocidos, de repente por ahí, y pues entenderás, yo termino de dictar con ustedes a las 5 de la tarde, pero a las 6, por ejemplo, tengo de corrido también más trabajo todavía y me conlleva hasta las 11 de la noche. Entonces imagínate, dictar de 8 de la mañana a 11 de la noche, de repente no es tan... De repente tú miras, pero profe, ¿tanto? Así es el trabajo, chicos. Y eso lo mismo son los sábados y también los domingos. Entonces, ¿cómo uno podría estar de repente, inclusive esta última semana tuve amanecidas? Entonces, profe, ¿cómo puede estar? Porque te gusta, niños, porque te gusta. O sea, si algo te gusta,
entenderás que el cansancio pasa a un segundo plano. Y créeme que así es, niños. Si escoges una carrera, analízalo muy bien, ¿sí? No solo el dinero importa, por ahí le dice billetón. Bueno, no solo el dinero importa. También, chicos, el dinero viene por sí solo. No importa qué carrera elijas, siempre y cuando seas bueno, trabajo no te va a faltar, niños. Oportunidades no te faltan, las oportunidades llegan. La cuestión es estar, ¿qué cosa? Es estar activo, ¿sí? Estar activo para esas oportunidades. Si esas oportunidades pasan, pero no estás tú con las manías de poder agarrarlo ahí con todas las ganas, pues entonces, caballero, que seré pobre, dice. No, Alison, no te preocupes, Alison, va a ser millonario, Alison. Cuando llegues a alcanzar tu primer millón, pues acuérdate de nosotros, nos mandas algo por ahí. Claro, claro, con fe, como tiene que ser, chicos, todo es poco a poco. ¿Sí? A veces el alumno quiere ya, a veces pasa, ¿no? Mamá, papá a veces no entiende ese proceso, ¿no? Mamá, papá quiere, dice, en 3 meses, ¿no? El repasito a veces, ¿no? Que dura 3 meses, 2 meses y medio. Dice, oye, con un repaso después del colegio lo harás, te dice, ¿no? No, pero inténtalo, ¿no? De repente uno nunca sabe, te dice mamá, papá. Es así. Mamá, papá siempre dice eso. Pero no, chicos, si todavía no se sienten seguros, obviamente no postules. Eso genera carga emocional. Me la paso 2 años ya, dice. No te preocupes, Marcia. No hay quinto malo, no hay quinto malo. Todavía te faltan 3 años más. Entonces, ya sabes, ¿ah? Usted con unos meses dice. Bueno, chicos, entonces, es una ciencia multidisciplinaria, como te dije. Es una ciencia antigua. Es una ciencia vieja. Es una ciencia antigua. Es una ciencia antigua. Y nace en lo que hoy actualmente es Grecia. Nace en lo que hoy actualmente es Grecia, hace 2500 años antes de Cristo. La geografía, también, ¿qué cosa? Es una ciencia madre. Es una ciencia madre, ¿por qué? Porque también ha determinado a otras ciencias. ¿Ha votado a quién? A la cartografía. Recuerda que todo comienza a través de las preguntas, ¿no? Todo comienza a través de las preguntas. ¿Qué será eso? ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo? Entonces, las preguntas normalmente del hombre de aquellas épocas era, ¿estamos solos en el mundo? ¿Por qué el Sol tiene esa forma? ¿Por qué se mueve el Sol alrededor de la Tierra? Se pensaba así. ¿Por qué la Luna está ahí? Todo fueron preguntas, ¿qué cosa? Netamente astronómicas. Entonces, la astronomía, por ejemplo, es una hija de la geografía. Por eso, ¿hace cuántos años fue definida como ciencia? Muy buena pregunta, Tracy. ¿Hace cuántos años? Créeme de que la geografía ha tenido una tal evolución que es más o menos en el siglo XVII, siglo XVIII, con el maestro Alexander von Humboldt, que ahorita lo vamos a poner como dato, donde la geografía obtiene el carácter de ciencia. O sea, buscamos el porqué de las cosas. Queremos explicar los fenómenos que vamos a ocurrir o que vamos a ver. Por eso se dice que la geografía es una ciencia madre, es una ciencia en la cual, ¿qué cosa? Es por ahí dice, a pesar de todo, por la geografía. Sí, la geografía ha luchado bastante, créeme que sí. La geografía, chicos, ha luchado un montón para convertirse en ciencia. Claro, y para llegar a todos esos niños ha tenido que adaptarse a los medios que a lo largo de la historia el mismo contexto político la ha determinado. ¿Sí? La ha determinado. Por ejemplo, por acá, chicos, hay una de las frases que la verdad, a mí me gusta mucho la geografía por la gran magia que engloba. Y por acá, mira, por acá hay una frase bien bonita sobre la geografía, lo dice Tim Wing, es un geógrafo francés, y nos dice así, ¿no? La geografía es la reina de la ciencia, dice. Madre de la química, de la geología, la física y la biología. Madre también de la historia y la economía. Sin una base sólida de las características conocidas de la Tierra, las ciencias físicas son poco más que un juego y las ciencias sociales poco más que una ideología. Tengo Win, chicos, un geógrafo inglés, ¿no? Ahí está. Una frase muy bonita del maestro Tim Win. Claro, por eso lo puse ahí en ese libro. Mi tío dice, todo depende de la geografía. Claro, la geografía evolucionó tanto que tiene ramas. Hay geografía humana, hay geografía física, hay geografía del bienestar, hay geografía turística, hasta hay geografía del género. Imagínate, una geografía feminista. No, de repente por ahí algunas chicas nos están viendo, profe, ahora sí, presente. Hay una geografía del género, de que defiende que la población, que es la PEA, la población económicamente activa, es el motor de una ciudad y las mujeres son las que deciden cuántos hijos tener. Si las mujeres no decidieran no tener hijos, entonces, ¿qué cosa? La PEA, la población económica de un país, se vería afectado. Entonces, las mujeres deciden el desarrollo de una sociedad. Es la que defiende. Mira, eso es ese pensamiento, pues, un pensamiento feminista, pero combinado en la geografía.
Eso es verdad, dice. Bueno, en parte sí, pues no, en parte sí. Y eso está ocurriendo el día de hoy. ¿Eh? Hoy las mujeres no quieren tener hijos, ¿no? Claro, o chicas, ¿cuántos hijos empezamos a tener de repente en un futuro muy, 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 muy lejano? Cero, dice, de frente, sin pensarlo, me dijo cero. Muy bien, ninguno, dice. Ah, nadie, oye, nadie. Sí, eso es normal. Un perro, dicen por ahí. Uno, dos, dicen por acá. Menos dos. Ah, quieres adoptar, excelente. Entonces, chicos, eso es cierto. El espacio geográfico va cambiando, chicos. El espacio geográfico no es constante. Cambia, cambia, cambia. 15, dicen por ahí. Asu. Asu, tú sí, ¿ah? La gente pudiente, chicos, la gente pudiente. Vamos a decirlo así. En la edad antigua, Nicolás, baja tu volumen. En la edad antigua, la geografía era descriptiva. Significa que no sé. Ahí está. No subió el volumen. No. ¿Cómo yo escucho acá entonces? En la edad antigua, no sé qué es lo que pasa. Entonces, en la edad antigua vamos a encontrar entonces, chicos, que la población, bueno, los estudiosos, los entendidos de la geografía, pues todavía, ¿qué cosa? Todavía no tienen, ¿qué cosa? Todavía no tienen noción de estas características de lo que está ocurriendo. Por eso solamente describen los problemas. El padre de esta etapa, chicos, el padre de la geografía, vamos, chicos, ¿cómo se llama el padre de la geografía? Ahí está. El padre de la geografía de esta etapa, ojo, de la etapa antigua, el padre de la geografía antigua. Muy bien, muy bien, muy bien. Ves si conoces, excelente. El famoso señor Hecateo de Mileto. El señor Hecateo de Mileto, entonces, chicos, es el padre de la geografía antigua. Hecateo de Mileto, con una obra, Hecateo de Mileto, ahí está, mira. Hecateo de Mileto, chicos, con una obra llamada la obra Los Viajes. Ahí está, así se llama la obra. Se llama Los Viajes. Ah, super. Sí, se llama Los Viajes. Bueno, se llaman Los Viajes alrededor del mundo, para ser exacto. Así es, Darlene, así ese es el nombre correcto. Pero, los viajes, para resumir. Profe, ¿en qué consisten los viajes? Bueno, va a viajar. ¿Dónde, profe? Al sur de Asia. En toda la parte sur de Asia, toda la zona del Mediterráneo, Europa, empieza a viajar y empieza a recorrer, ¿qué cosa? Información, todo lo que pueda. Pero solamente se encarga de la descripción de las características. Es decir, solamente va a describir, ¿qué cosa? Va a describir la parte ¿qué? Va a describir entonces, chicos, la parte de ¿cómo se llama? De las islas a las cuales va, la flora, la fauna, el clima, las características biológicas, pero solo describe, no investiga todavía, ¿no? Solamente está describiendo. E inclusive, en algún momento, chicos, vamos a decirle qué cosa. Vamos a decirle de que va a ser una ciencia, que diga, la geografía, entonces, Hecateo de Mileto, ¿no? Vamos a considerarle inclusive al padre de la geografía como el señor Herodoto. Herodoto alguna vez fue el padre también de la geografía, chicos. Pero se le quitó el título porque obviamente su obra, la historia, tenía más bases de sucesiones históricas que espacios geográficos. Dice, no era aún una ciencia más a profundo cómo explicar el porqué. Claro, todavía no había esa condición, ¿no? Por eso le decimos justamente que en esta etapa la geografía solamente era descriptiva. Claro, hoy Herodoto ya es el padre de la historia. Exacto, Herodoto es el padre de la historia. Pero en algún momento Herodoto, chicos, ¿fue qué cosa? Fue también el padre de la geografía. Pero le quitaron el título y hoy, chicos, le damos el título al señor Hecateo de Mileto. Inclusive acá, chicos, yo tengo que decirte que también te estoy mintiendo. Y tú sabes que si yo te miento, yo te soy sincero y te digo que te miento. Claro, en realidad Hecateo de Mileto no es el padre de la geografía antigua. Eso solamente es un dato para tu examen de admisión. Para los geógrafos, el padre de la época antigua se le considera a Estrabón, uno de los máximos representantes de una geografía ya un poco más consolidada. ¿Por qué? Por las grandes obras de navío o medidas de líneas imaginarias que se hizo. Pero no te preocupes, lo último que te mencioné, obvíalo si es posible, no te preocupes, solamente era un dato suelto que te quería dar, porque en realidad cuando yo te mienta, siempre te voy a decir. Para San Marcos, como está en pizarra, mi enfoque siempre va a ser San Marcos, chicos.
¿sí? Mi enfoque siempre va a ser San Marcos. Todo lo que te voy a poner en la pizarra siempre va a ser la tendencia a San Marcos. Lo que te vaya a decir adicional es la vida real muchas veces, pero tú enfócalo solamente en el examen de admisión como lo estoy tomando yo. Ya me dejó con la intriga, dice, bueno Ingrid, entonces tienes para investigar. Para San Marcos, el padre de geografía, ¿quién es? ¿Cómo está en pizarra? Ya no sé si creerle, profe. No te preocupes, Ingrid, no te preocupes. Dice, ya, no te preocupes. Profesor, ¿la geografía antigua era numerativa también? Claro, porque era cartográfica. Justamente eso pasa en la Edad Media. En la Edad Media también es numerativa, también descriptiva. Profe, ¿por qué no lo puso acá? Porque no tenía espacio. Entonces, en la Edad Media, no te olvides, en la Edad Media, vamos a decir así, en la Edad Media, recuerda, al menos en la Edad Media, en Europa vamos a encontrar qué cosa. Vamos a encontrar. No, Alison, no te puedo mentir tanto. Ya tenía noción de la circunferencia de la Tierra, creo. Claro, inclusive en la Edad Media ya encontramos a Eratóstenes, pues. Eratóstenes fue el primero justamente en medir la circunferencia, bueno, en calcular la circunferencia de la Tierra, y por eso que Eratóstenes se considera justamente como el padre de la geografía matemática. Oscurantismo, así es, el famoso oscurantismo europeo. Pero eso pasa en Europa. Acá, chicos, esto pasa en Europa, porque en Asia, recuerda que la geografía está evolucionando con Al-Isidrisi, ¿no? Pues sí, hay un jerógrafo árabe por ahí. Oscurantismo europeo. Ahí está. Entonces, el oscurantismo europeo generó el estancamiento de las ciencias y generó pues que la geografía siga siendo descriptiva y, como decías por ahí, enumerativa también. Así que también es válida. Enumerativa. Ahí está. Enumerativa. Ahí está, chicos. Eso ocurre en la Edad Media. Magallanes. Ah, todo lo de Edad Media, pues, toda la Edad Media. Magallanes es la persona que quiere iniciar el primer, ¿qué cosa? Quiere iniciar la primera vuelta al mundo, aunque no termina, ¿no? Muere. El Cano es quien termina la vuelta al mundo. Entonces la geografía matemática ya estaba en la Edad Media, profe. Claro, en la Edad Media ya estaba ya. ¿Por qué? Porque, chicos, en la Edad Media, pues vamos a encontrar qué cosa, que va a empezar a influenciar el tema matemático en el navío de los barcos. Claro, vamos descubriendo nuevos lugares. ¿Por qué crees que justamente Colón llegó hacia la parte, ¿no? Justamente las cartas náuticas, claro, y para eso necesitamos qué cosa, meridianos, paralelos, coordenadas geográficas. ¿Magallanes es un navegante? Sí. ¿Fue por qué? Dice, ¿fue por qué? No entendí. Profesor, no veo lo de la pizarra, dice. ¿Cuál? Uy, no, pero ¿qué no ves? A ver, en la Edad Media dice abajo. Ah, oscurantismo europeo. Acá dice así, mira. Oscurantismo europeo. Acá dice descriptiva y enumerativa. Recordemos que en ese tiempo es la iglesia quien tiene el poder, ¿cierto? Es la iglesia quien tiene el poder. Si Alison en ese tiempo dices que la tierra gira alrededor del sol, sacrilegio, ¿no? Bruja, te agarramos, te quemamos, muerte, santa inquisición. Así es. Así se pensaba, chicos, en ese tiempo. No, imagínate entonces. Ahí está. Claro. Pero todo esto pasa. Bueno, no sé, pues de repente por ahí, no sé, pues de repente tenía razón. Pero eso es en la Edad Media. En la Edad Antigua, en la Edad Moderna cambia la historia. Por eso, disculpe, ¿cuáles son las pruebas de que la antigüedad la geografía era descriptiva y enumerativa? Pero, o sea, las pruebas son clásicas, ¿cierto? ¿Cuáles serían las pruebas de que la geografía es descriptiva? Creo que es algo muy sencillo. ¿Por qué? Uno, no se tenía pues los conocimientos actuales, no se conocía la tecnología, no había métodos científicos. ¿A qué llama ciencia? Llama ciencia algo que puede ser, ¿qué cosa? Comprobado, verificado y que obviamente cumple con las leyes o un sistema científico. En esos tiempos no se conocía nada de eso, pues. Claro, no se conocía. ¿Sí? Así que mejor no respondo más porque si no ahí me emociono con tu respuesta, con tu pregunta. Ahora, aparte, sí, después me dices frío tú. Ya, otro. Tenemos en la Edad Moderna. En la Edad Moderna la historia cambia, chicos. En la Edad Moderna, profe, ¿cómo es ella? Bueno, en la Edad Moderna ella ya no es descriptiva. Ahora ella cambia. Dice, sincero, no frío. Dice. Ah, ya, muy bien, está bien esa frase, la voy a usar entonces. En la Edad Moderna, chicos, ahora no te olvides, entonces, chicos, es analítica. Ahora la geografía se convierte en analítica. Y el padre de esta etapa es un alemán que vino al Perú alguna vez también. Estamos, claro, muy bien, Marce, muy bien por ahí.
Es el famoso Alexander von Humboldt, chicos. El padre de la geografía, no te vayas a olvidar, es el señor Alexander von Humboldt. Es un alemán, ahí está, de cierta condición social muy pudiente. Ahí está, Humboldt. Y también escribió un par de obras. Por ejemplo, ¿qué obras escribió, profe? Uno, Los viajes equinocciales al Nuevo Mundo, que es una clásica, ¿no? Los viajes equinocciales al Nuevo Mundo. Equinocciales al Nuevo Mundo. Ahí está, mira. Ahí está. Los viajes equinocciales al Nuevo Mundo, chicos. Y recordemos que acá, pues, vamos a determinar que este señor viene hacia Brasil, porque en Brasil va a querer estudiar ¿a quién? A la corriente peruana. La corriente peruana, entonces, chicos, va a ser estudiada también por el señor von Humboldt, pero viene a Brasil para estudiar las corrientes brasileñas y nota que las corrientes brasileñas, es decir, que las brasileñas entonces tienen temperaturas muy calientes. Pero también, chicos, se viene al Perú porque le han hablado un poquito a la peruana y viene a conocer a la peruana, o sea, a la corriente. Pero al ver a la peruana se decepciona un poco, porque dice, aguanta, algo pasa con la peruana. La peruana no es normal, porque la peruana, como está, estamos hablando de la corriente, cuidado, no entiendo por ahí tus risas. Entonces, cuando uno está en la zona ecuatorial, chicos, normalmente la zona es caliente, pero la peruana no tiene esas características, es fría. Entonces, la pregunta de Humboldt es, así es Leslie, es fría, la pregunta de Humboldt es, oye, aguanta, ¿qué tiene la brasileña que no tiene la peruana para que la peruana sea tan fría? ¿Por qué la brasileña es más caliente? ¿No? O sea, ¿a qué se debe? Si la peruana también está en la misma zona, a la misma latitud. Claro. No, la ubicación no, porque la ubicación es la misma. O sea, cuando tú ves en el mundo, imagínate la ubicación, esa es la línea ecuatoriana. Y más o menos Sudamérica está por acá, imagínate por acá, ¿sí? Y la corriente brasileña está a esta latitud. Y la corriente peruana está a esta latitud. O sea, están en la misma latitud, más o menos las corrientes. Deberían ser calientes ambas. Pero esta es caliente, con temperaturas de 26 grados, y esta peruana es fría con temperaturas de 17 en promedio. O sea, muy por debajo del promedio. Entonces esa es la pregunta, ¿no? Humboldt en sus tiempos pensaba que era porque esta corriente pasaba por la Antártida y se enfriaba y por eso es fría la corriente peruana. Esa idea, en realidad, no tiene mucho fundamento el día de hoy, está descartado, pero, influye en algo, pero no es determinante. Hoy sabemos que la peruana es fría debido a un fenómeno llamado el fenómeno de afloramiento, chicos. El fenómeno de afloramiento. Eso será una historia para más adelante, cuando hagamos mar peruano. Eso está por allá en el módulo número 5, creo por ahí. Si llegas, entonces ahí vamos a estar, no te preocupes. No te preocupes, pues me dicen. Entonces, no, todavía me faltan 5 módulos, son unas 20 semanitas nada más. Ni un spoiler ese por ahí, me... Claro, otra vez módulo, no, yo confío en ti, niños. Si cambio profe de geografía me voy, dice por ahí. No, Piero, no te preocupes. No existe nadie indispensable, niño. No existe nadie indispensable. Todos somos cambiables. Entonces, ya sabes. Ahora, también, chicos, existe qué cosa. También qué cosa. Eh, Entonces, chicos, también encontramos qué cosa. También encontramos, niños, a las tendencias geográficas. Profe, ¿qué es eso, profe? ¿Qué son las tendencias geográficas? Es fácil, mira. Yo lo voy a poner acá. ¿Qué son las tendencias geográficas? Las tendencias geográficas son dos tipos de pensamiento, bueno, hay muchos más en realidad, como te dije, la geografía del género y todo ello, pero los que más usamos en examen de admisión son dos. Las tendencias geográficas que usamos en el examen de admisión son dos. Uno es el determinismo, y el otro es el posibilismo. Profe, ¿cómo es eso, profe? El posibilismo. El determinismo y el posibilismo. Imagínate. Profe, ¿cómo es eso, profe? Mira, el determinismo dice, si eres un país que no tiene recursos naturales, si eres un país que tienes un mal clima, estás condenado a nunca desarrollarte. ¿Sí? El determinismo dice que los aspectos geográficos determinan el desarrollo de una nación. El posibilismo dice, no, el hombre tiene la condición de transformar el medio. Transformamos el medio a nuestra necesidad. Entonces,
el hombre, una sociedad puede crecer a pesar de los elementos geográficos que justamente no apoyan a ese desarrollo. ¿Se entiende? Ejemplo, mira, como más que China, Japón. Imagínate Marcia, Japón. ¿Cómo fue Japón, chicos, después de la Segunda Guerra Mundial? 2 bombas atómicas en una isla que es del tamaño de Loreto, más o menos. Japón no tiene recursos. Japón lo único que tiene, ¿sabes qué cosa? Japón lo único que tiene es agua salada y japoneses, porque es una isla. No tiene nada más. Pero, pero hoy, inteligencia, no, los japoneses no son inteligentes. Los japoneses son disciplinados. Recuerda, la disciplina algún día vencerá a la inteligencia. Pero pasamos de eso. Sí, chicos, lo que a veces nos salen nuestros dotes de oratoria. O sea, que yo era una persona muy callada y, ¿cómo se llama? Y me fui a un instituto a estudiar oratoria y ya creo que me pasé al otro bando también, ya ahora hablo demasiado. Pero, claro, y ahora soy, sí, ahora soy profesor, sí, sí, sí. Pero justamente, chicos, está haciendo efecto, dice. Sí, mucho flor, dice, mucho flor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ese determinismo, chicos. Porque imagínate por ahí, por ejemplo. Imagínate el Perú. Profe, en el Perú tenemos una gran diversidad de especies, de flora, fauna, tipo de suelos, tipo de climas, culturas, paisajes. Entonces, profesor, ¿somos potencia? No lo somos. En nosotros no ocurrió el determinismo, ¿cierto? Algo pasó entonces. Entonces, el determinismo nos dice que los ambientes geográficos determinan el desarrollo de un país, pero eso no es cierto, pues. Hoy Japón es uno de los países más poderosos del mundo sin recursos. Ya quisiera tener Japón al menos la cuarta parte de biodiversidad y recursos que tiene el Perú. ¿Qué no sería Japón con todo eso? ¿No? Ahí está, tenemos recursos y no crecemos. Es cierto. Y quiero hacer, dice, quiero hacer mi reclamo. Dice, no te preocupes, Marce. Determinismo, posibilismo. Espero que se haya entendido la diferencia. Perú tiene todo el... y no lo aprovecha, claro. Lo que pasa, chicos, es, no, o sea, no digamos peruanos como tal, sino qué cosa, somos nosotros, niños. Somos nosotros, somos parte del Perú, somos el resultado de todo esto. Alison, de repente por ahí vas a elegir alguna carrera y esperemos pues que la carrera que elijas siempre sea con la tendencia a poder ayudar a otras personas, ¿cierto? A otras comunidades. Se va del país y dice, no, no la queremos fuera del país, la queremos dentro del país, desarrollando. Haz patria, niño. Somos el futuro. Claro, ahora que está de moda eso de niños, niñas, niñez, ¿no? Ahí está, les niñez, las niñas, no sé qué. El posibilismo, ¿podría repetir el posibilismo y el determinismo? Lo dicen por acá. Ya, te lo pongo un ejemplo más sencillo. Imagínate por ahí, ¿no? ¿Te gusta una chica? ¿Te gusta una chica? Y de repente por ahí, ¿no? Le cuentas a tu amigo, oye, me gusta tal chica, la voy a enamorar, ¿no? Y tu amigo te dice, oye, no, no te vas a caso. ¿Por qué? Por esto, y te saco una lista de defectos, ¿cierto? Eso es determinismo, pues. El determinismo se refiere a qué? Se refiere a que los parámetros que tú tienes ya determinan un resultado sin que hayas hecho nada, ¿sí? Entonces, no, ¿qué pasa? Tu amigo, ¿qué? No, chicos, yo jamás te voy a vender. El determinismo, hay código, niño, hay código que respetar. El determinismo nos dice entonces, eso está determinado por el señor Ratzel. Por ahora solo te voy a poner su nombre por allá, voy a poner el nombre completo, pero Ratzel nos propone que son los factores geográficos, que son los factores geográficos, no te olvides, que son los factores geográficos quienes determinan al hombre. Es decir, quienes determinan cómo y cuánto se puede desarrollar la sociedad. En cambio, acá no. Acá encontramos, chicos, a un personaje que se llama Vlad. No, ese creo que casi espacio. Hablamos del señor Paul Vidal de la Blas. Ahí está. Vidal de la Blas. Él nos dice, no. ¿Sabes qué? El espacio no determina la sociedad como desarrollo, sino es el hombre quien puede determinar el desarrollo de la misma naturaleza. Nosotros dominamos a la naturaleza y no es al revés. Ejemplo de esto, chicos, Lima. Lima, profesor, claro, chicos. Lima. A ver, dice, ¿de qué ejemplo se guió Ratzel para pensar el determinismo? Bueno, por ejemplo, recuerda de que estamos más o menos en una tendencia que estamos en el siglo XVII, siglo XVIII. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos países, recuerdan ese tiempo, que encontramos comercio, el mar,
Quien domina el mar, dominará el comercio. Si domina el comercio, domina el desarrollo. Y también, ¿qué cosa? Su economía. Significa entonces que tiene dinero. Pero si no hay puertos, si no tienes agricultura, si no tienes buen clima, ¿qué pasará? Tu desarrollo está limitado. Por eso pensaba Ratzel en ese tiempo de esa manera. Obviamente hoy no hay nada de eso. En mi cerro no hay posibilismo, dice. Bueno, no te preocupes. ¿Qué ejemplos? Ya, bueno, ya vimos eso. Pues, el determinismo es el hombre condiciona, el hombre en el determinismo está condicionando el ambiente, está condicionado por el ambiente. Ajá. Eso sería el determinismo. Por ejemplo, ¿cómo sería el determinismo en Lima? ¿Cómo sería un pensamiento determinismo en Lima? Oye, Lima es un desierto, no tiene agua, la población no puede desarrollar. Sin embargo, Lima es la ciudad más desarrollada del Perú. Entonces, no hay determinismo ahí. ¿Qué cosa hay? Posibilismo. Profe, pero no había agua. ¿Cómo la población puede albergar un río que está totalmente contaminado, ¿no? Que no tiene agua, para 10 millones de habitantes? Nos hemos adaptado, pero ¿cómo se hizo? Canales de regadío, reservorios, se trajeron aguas de otros lagos aledaños y se alimentó ese río, se potabilizó esa agua. Entonces, la población, ¿qué cosa? La población, chicos, se adecuó a ese espacio jerárquico. Entonces, Lima es el mejor ejemplo de qué? De posibilismo, niños. Lima no es cualquier desierto. Lima es el segundo desierto más poblado de todo el mundo, niños, superado solamente por un desierto llamado el Cairo, Egipto. Imagínate el rango que tenemos a nivel del mundo, obviamente. Claro, ¿qué dice por Ingrid? Claro, vives en un desierto, Ingrid. Vives en un desierto. Claro, nos vamos a preguntar, profe, ¿dónde están los camellos? Ahora, así es para tu examen de misión. ¿Qué, profe? Acá hay otra mentira. Hay otra mentira, chicos. Pero mejor ya no te digo porque si no, no quiero confundirte. Claro, claro, no me digas. Sí, mejor no te digo. Ahora, dígamelo, dice. Ya apunté. No, no, esto es correcto. O sea, así es protección a misión. Tú no me hagas caso. Pero solamente que hay un dato fuera de todo esto. La intriga, dice Leslie. A ver, dígalo, dice. Ya, bueno, ojo, ojo, siempre quiero explicar esto, porque no voy a ser que por ahí de repente me llame la atención. Siempre, chicos, todo lo que está en pizarra es el enfoque al examen de admisión San Marcos. Lo que yo te vaya a decir fuera y que no esté en pizarra, solamente son ideas como es en el mundo real. El mundo real es un poco diferente a lo que es el mundo pre. El dato perturbador es que Russell no es determinista. ¿Qué, profe? ¿Cómo que? Pero si yo sé que Russell... No, Russell no era determinista. El que era determinista eran sus seguidores. Y los seguidores de Russell propusieron grandes teorías políticas que justamente se generó de esa manera determinismo. Sí, Ratzel no era el determinismo, sino el pensamiento de Ratzel era determinado a que pegó tanto que se considera hoy así de manera general. Pero así tienes que aprenderlo. Pero si es una farsa, dice. No, no, no es una farsa, solo que son ideas reales, pues chicos. Una cosa es la vida real. Pero como ya te dije, así tienes que tomarlo en tu examen de misión. Si revisas cualquier libro de geografía, así lo vas a tener. Si inclusive si por ahí pues no, tienes el gusto de repente de revisar nuestro libro también, entonces también vas a poder registrar justamente ese dato. Ahí está, búscanos como WikiGeo Perú siempre, chicos, en redes sociales. A raza lo tratan de... Claro, búscame como WikiGeo Perú, chicos, en Facebook y por ahí te damos toda la información. Ahora, niños, hay una pregunta también de geografía que vino en San Marcos y nos decía qué cosa, y nos decía, si voy a pegar mi cebo por acá, voy a pegar mi cebo por acá. ¿Qué cosa? Por ejemplo, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? Eso preguntó San Marcos. Cherry, dice por ahí. Claro, ¿cuál es el objeto de estudio? Eso preguntó San Marcos, chicos. Ahí está. Claro, niños, ahí cuando vayas a tu examen, de repente ahí no vamos a conocer, de repente en un día. Claro, chicos, vamos a estar por ahí. Si vienes a hacer una misión, de repente nos conocemos por ahí. El objeto de estudio de la geografía. Quiero mi fotito con el picabones. Ahí está. El objeto de estudio de la geografía. Ahí está. El espacio geográfico, ya, muy bien. Exacto, muy bien, Tracy. Tracy tiene un poco más de experiencia, creo, ¿no? A ver. Entonces, no solamente buscamos, ¿qué cosa?
Exacto, muy bien, Darwin. Oye, excelente. Hay gente que ya conoce ciertos términos ya. Eso determina de que ya sabes un poquito más. Objeto de estudio de la geografía. Ahí está, de la geografía. Claro, no buscamos simplemente el espacio geográfico, sino muy bien, Leslie, buscamos la planificación y el ordenamiento del espacio geográfico. Profesor, pero Lima no está ordenada, profesor. Lima no está ordenada para nada, niños. Lima para nada está ordenada. Por ejemplo, si nosotros vemos así, imagínate. Imagínate los cerros por allá en San Juan del Urigancho. ¿Sí? Profe, mi zona, profe. Ya, bueno, entonces vamos a ver por acá tu casita, mira. Mira cómo vivió esta persona de acá. Esa persona de ahí, chicos, lastimosamente, ¿qué cosa? En cualquier momento su casita se va a caer. ¿Por qué? Porque lastimosamente no hemos generado ordenamiento territorial, chicos. Mira, mira cómo está acá, mira, acá se está cayendo la casa y hay que usar parantes, hay que usar por ahí, ¿no? Entonces, chicos, el problema de no tener un buen ordenamiento territorial, profesor, ¿qué es ordenamiento territorial? Es vivir en lugares adecuados. Profe, yo vivo en Cerrito, profe, entonces es una zona altamente vulnerable. Principalmente esto, mira, estas casas que están acá son en San Juan de Urigancho, dice, en la quebrada de los cerros, pero ¿qué pasa? Mira, ¿ves estas rocas de acá? Cuando hay un sismo fuerte, ¿qué va a pasar con estas rocas? Muy probable que se caiga. Y se cae, ¿qué boca? Encima de las casas. Eso es un problema. Sí, se va a derrumbar. Eso es de ley, chicos. Mira por acá. Mira esta casita. Son vulnerables. Profe, ahí está mi aguatero, profe. Ahí está, mira. Entonces, el problema es esto. El problema. Mira, 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 mira qué ha hecho esta persona de acá, mira. Mira qué ha hecho esta persona. Ha agarrado las rocas y lo ha puesto como un andén. ¿Te das cuenta? Lo ha puesto como un andén. Y encima ha puesto su casa. Esto es lo primero que va a ocurrir. Cuando ocurra un terremoto, déjame decirte primero, chicos, va a ocurrir un terremoto en Lima. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a ocurrir, chicos, en algún momento y va a ser de 8.8. De 8.8, chicos. De 8.8 va a ocurrir encima en cualquier momento y estos casos obviamente son los primeros que se van a caer, niños. Miren. Sí, ahí está. Así que no. Principalmente si son suelos arenosos, ¿no? En cambio, no estamos ordenados para nada. No estamos ordenados para nada. Ahí está. Dice, vamos a morir. Dice, sí, es muy probable, Wilfredo. Es muy probable, al menos. Por ahí tenían las cifras, yo recuerdo alguna vez. Pero obviamente la cantidad de muertos, daños, va a ser impresionante. Dice, por las puras entraron las amargo, dice por ahí. No te preocupes, Alexander. Con fe, con fe. ¿Cuándo va a ocurrir? No sabemos. Muy bien, chicos. Entonces, ya sabes, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía, profesor? Entonces, no te olvides, ¿ah? La geografía, su objeto de estudio, ¿qué cosa? Entonces, se encarga, y bien lo decía por ahí, se encarga de la planificación, ahí está, se encarga de la planificación y el ordenamiento, ahí está, y el ordenamiento territorial, y el ordenamiento, ahí está, y el ordenamiento territorial. Buscamos que un lugar, entonces, chicos, esté totalmente ordenado. Totalmente, ¿qué cosa? Totalmente adaptado para estas condiciones. Muy bien. Por eso, claro, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales también es un tema. Entonces, imagínate por acá. Quiero que por ahí más o menos hagas volar tu imaginación. Me encuentras por acá, imagínate. Esto sería el mar. Esto sería el mar, imagínate por acá. ¿Dónde está mi azul ahora? ¿Dónde está el azul que uso para pintar? ¿Qué? ¿Está buscando tinta azul? Preferimos se puede conocer un terremoto. Claro, no estamos preparados, de hecho, que no estamos preparados. Entonces, imagínate por acá. Tienes el mar por acá. ¿Sí? Tienes el mar por acá. Y ahora, este mar que está acá, chicos. Tenemos el mar. Y por acá, chicos, tenemos, ¿qué cosa? Una zona continental. Profe, mis cerritos. Ahí están tus cerritos. Ahí están tus cerritos. Y por acá, chicos, encontramos la parte del fondo del zócalo y después algo llamado talud, que viene más o menos así. ¿Sí? Más o menos, más o menos, más o menos. Y por acá viene tu zona continental, mira. Por acá está tu zona continental. Tu zona continental, mira por acá. Ahí está. Ahora, mira, quiero que entiendas esto. Entonces dice, se encarga la planificación y el ordenamiento de qué, profe? Se encarga la planificación y el ordenamiento del espacio geográfico. Esta palabrita, del espacio geográfico.
del espacio geográfico. Pero como el espacio geográfico, ¿sí? Es un lugar que el hombre lo está alterando, también se llama ecúmene. También se llama ecúmene. Ecúmene es un lugar donde el hombre transforma, donde el hombre cambia. Entonces, este ecúmene es un lugar alterado por el hombre. ¿Pero qué es el espacio geográfico, profesor? Muy bien, por ahí lo ponías en el concepto. Es un lugar donde el hombre, lugar donde el hombre realiza sus actividades económicas. Lugar donde el hombre realiza, ahí está, sus actividades geoeconómicas. Geoeconómicas, pero siempre y cuando sea de manera, ¿qué cosa? De manera sostenible. Ahí está. Por ejemplo, imagínate por acá. Nosotros formamos una sociedad, ¿cierto? Profe, estoy ahorita en Lima, San Juan del Ocho, nuestra ciudad, entonces forman casitas. Imagínate por acá. Tenemos casita por acá. Acá está. Profe, acá tengo mi casita, profe. Mi edificio, profe. Mi mansión, por ahí está. Entonces nosotros vivimos por acá y hemos construido y hemos transformado este lugar. Hemos transformado este lugar bajo nuestras propias condiciones. Eso se llamaría ecúmene. Eso se llamaría el espacio geográfico. Pero no solamente somos únicos, nosotros no solamente somos una ciudad, somos un conjunto de ciudades. Entonces ese conjunto de ciudades, de pueblos y todo lo que tú quieras, se le llama sociosfera. ¿Sí? ¿Qué es la sociosfera, profesor? La sociosfera somos nosotros, niños. La sociosfera somos nosotros. Somos el conjunto de sociedades. Pero también, ¿qué cosa? También tomamos de repente el agua, aprovechamos del río, aprovechamos del mar. Entonces, a este conjunto aprovechable llamado agua, conjunto de agua se llama hidrósfera. ¿Qué es la hidrósfera, profesor? Es toda la masa de agua que rodea nuestro planeta. Los mares, los ríos, los lagos. Pero también por ahí, Marcia, de repente hoy comiste, pues de repente por ahí, no sé, pescadito frito. Entonces, imagínate, ese pescadito algún día estuvo nadando ahí en el mar, tranquilito, quiso una vida feliz, y pues lo atrapaste, y lo comiste, y el día de hoy pues ya no tiene futuro, ¿cierto? No te pongas triste, es parte de la cadena trófica. Conjuntos de sociedades que aprovechan los recursos naturales y la sociosfera sería, claro, eso sería la sociosfera, muy bien, está bien el concepto. Entonces, chicos, nosotros aprovechamos de la flora y de la fauna. Flora, profe, claro, la papa que comiste, por ejemplo, el arroz que comiste, todos esos recursos biológicos se hacen llamar la biosfera. Pero también respiras del aire. Claro, sin ella te podrías morir. ¿De quién, profe? Obviamente hablamos de la atmósfera. Ahí está, literal, sin ella no podrías vivir, niños. Ahí está, biosfera, sociosfera y hidrosfera. Entonces, mira, ahí está. Pero también utilizas un suelo para poder pisar, un suelo para poder construir, ¿sí? Entonces se llama litosfera. ¿Litósfera Se o llama gatósfera? litosfera. Litósfera. Ahora, entonces, quiero que entiendas así y no vueles. Mira, el espacio geográfico, dice, yo lo conocí diferente, dice por ahí. Ah, no entendí. Entonces, esto es la sociosfera. La sociosfera es un espacio donde el hombre lo transforma, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué es la sociosfera? No, pues no preguntes eso, pues. Ahí está. Ahorita te explico eso de ahí de tropósfera, no te preocupes. Entonces, la sociosfera somos nosotros, ¿sí? La sociosfera somos nosotros. La sociosfera somos nosotros. ¿Y nosotros qué cosa hacemos? Nosotros aprovechamos todos los recursos, chicos. Aprovechamos el mar, aprovechamos el aire, los recursos biológicos y el mismo suelo. O sea, significa que nosotros no estamos aislados solitos. Esto solito es el espacio geográfico. Pero el espacio geográfico está interrelacionado con otros subsistemas. A todo este sistema del mundo se llama muy bien por ahí geosistema. A esto, eso se llama geosistema. ¿Qué es el geosistema? Es la interrelación de los subsistemas que habitan en el mundo. Pues todo esto acá, chicos, se llama geosistema. El geosistema, entonces no te vayas a olvidar, es la interrelación, y recuerda que esas relaciones tenían consecuencias. Decimos entonces así, son interrelaciones entre los subsistemas, entre los
subsistemas. Pero recuerda que esos subsistemas pueden ser entre los subsistemas bióticos y abióticos. ¿Cuáles son los abióticos, profesor? Son 3. ¿Cuáles son? La litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Y los bióticos serían la sociosfera y la biosfera. Ahí está. ¿Sí? Sencillito. Entonces, el geosistema es toda interrelación. ¿Qué, profe? ¿Pero puede haber relación entre ellas? Claro, niños. Imagínate, hay una minera que se llama la oroya. La biosfera son todos los seres vivos, Tracy. Toda la flora, la fauna. Y la sociosfera sería la población. Pero de repente por ahí, chicos, imagínate, por ejemplo, por ahí. La empresa La Oroya te decía. La empresa de La Oroya, chicos, hace unos años fue conocida debido al alto grado de contaminación que se produjo. Ese alto grado de contaminación que se produjo, chicos, empezamos ¿a qué? A producir, olvídate, una gran cantidad de contaminación en todo el ambiente. El plomo, por ahí, por ejemplo, el dióxido de azufre, se produjo y contaminamos a la atmósfera. Eso empezó a generar lluvia ácida. ¿Y la lluvia ácida qué cosa? La lluvia ácida, chicos, empezó a acidificar los suelos, empezó a cambiar el pH de los suelos. Los animales que tomaban de esa agua se morían. De repente por ahí esa agua cuando caía en los terrenos se volvían improductivos. La población, ¿qué cosa? La población también absorbía esa cantidad de plomo y ¿qué pasaba? Se enfermaba. El plomo llegaba a la sangre y los niños terminaban muriendo. Como yo. Entonces, chicos, ¿qué encontramos? No. Que la sociosfera contaminó la atmósfera, las lluvias ácidas generaron ¿qué cosa? Contaminación o cambio de pH en las aguas, los animales como la biosfera se fueron afectados y el suelo se volvió improductivo, como el caso de la litósfera. O sea, sistemático. Tú generas algo y todo el ecosistema se ve alterado. Litósfera se refiere a la masa sólida, a la capa superficial de la Tierra. Una vez llovió cuando había sol, ¿eso fue extraño? No, en realidad siempre llueve cuando hay sol, en la sierra siempre ocurre, en la selva también. Porque biosfera también somos nosotros, bueno, para San Marcos, considéralo así. Nosotros como geógrafos determinamos que la biosfera y la sociosfera son cosas distintas. Si tú fueras a otra universidad, en ese caso, como el caso de UNI, por ejemplo, la sociosfera la considera dentro de la biosfera porque es parte de la vida. Pero para San Marcos lo consideramos de esta manera. Dice, una vez llovió, ya vimos eso. Dice, geosistema, la interrelación entre los subsistemas. Ajá. Muy bien, está bien tu concepto, muy bien, lo diferenciaste bien. Y ahí viene entonces uno de los subsistemas que viven en el subsistema. Muy bien, mayormente, ya. Pero, dice, hacia biosfera solo pongo fauna, sí. Fauna y flora nada más. En la Villarreal, ¿qué es eso? Ya, la Villarreal. Ya, la Villarreal, en la Villarreal, sí, no hay problema. Considéralo así también. En el material de CPREVI también lo he visto de esa manera. Claro, lloremos, dice, tan frío, dice. Sí, considéralo así. Claro, pues chicos, ahí en la Villarreal no hay ni comedor, creo. Y una vez entré, ¿no? Parecía mi facultad nomás. La Villarreal es una facultad nomás, creo. No es chiquita, pues no se comprar con San Marcos, pues, ¿no? El comedor es más grande que la sede de Villarreal, creo. Sí, chicos. Vayan por allá, visiten. Claro. San Marcos es otra cosa, claro, chicos. En San Marcos es otra cosa, pues ahí vas a caminar, ¿no? Principalmente tú, niño, por ahí, tú de repente que quieres, tú que quieres de repente por ahí copias baratas, ¿no? Quieres sacar un libro a copia barata, hay que caminar la puerta 3, de la puerta 3, de la puerta 5 hasta la puerta adelante. Vas a caminar ahí, niña, ahí vas a ver lo que es caminar. Por eso, ¿por qué San Marcos pertenece? Dice, profesor, para San Marcos las personas pertenecen a la sociosfera y la biosfera. No, son aparte, son distintas. La sociosfera es el ente dinámico. No existiría este cambio. Recuerda, ¿qué es la geografía? ¿Te acuerdas del comienzo? La geografía es una ciencia que estudia al hombre con la naturaleza. Es decir, que no puedes juntar a la sociosfera dentro de la biosfera porque somos el ente principal del cambio de la Tierra. Estamos viendo un enfoque geográfico. Si estuviéramos viendo un enfoque biológico, ahí inclusive el hombre no sería el partícipe, sino sería la biosfera como tal. Ahí está. Yo queriendo Villarreal, dice. Dice, profe, ¿espacio geográfico es igual que geosistema? No. No, Paulita. No, Paulita. Mira, no confundas, mira, Paulita. Escucha de nuevo, ¿sí? Deja de comer, por Paulita. Por ahí estás comiendo, estás distrayéndote seguro. Por ahí no me explicó ya unas 5 veces. Está almorzando. Sí, seguro está almorzando, ¿ves?
Entonces, la sociosfera es la zona donde el hombre, ¿sí? Imagínate por acá, vamos a dibujar un hombre acá, ¿ya? Vamos a dibujar un hombre, ahí está. Ahí está, donde el hombre, ¿qué cosa hace el hombre? Mira, un hombre tamaño de la casa. Donde el hombre interrelaciona en este espacio, vive en este espacio, usa estos recursos. La sociosfera es el lugar, ¿qué cosa? Es el lugar del conjunto de las sociedades, significa que es el conjunto de espacios geográficos. Pero este espacio geográfico no está aislado de la atmósfera, del suelo, de los recursos biológicos o de la misma agua. Su acción genera más acciones en los otros subsistemas. A ese conjunto de interrelaciones se le llama geosistema. Ahí está. Entonces la persona solo está en la sociosfera. En la biosfera, los otros seres vivos. Así es. ¿Por qué? Porque los seres vivos no forman parte de entes dinámicos o modificadores del espacio. El espacio geográfico es modificado principalmente ¿por quién? Por el hombre. Por eso lo consideramos como un individuo aparte. ¿Entiendes? Ahí está. Así es fácil, chicos. Ya me di cuenta, dice. Sí, no me pongas excusas, no me pongas excusas, Pablo. Entonces, ahora, ¿qué más vamos a poner por acá? Entonces, chicos, todo espacio geográfico también tiene límites. Los espacios geográficos también tienen límites. A ver, profe, veamos los límites. Los límites, por ejemplo, tenemos un límite superior, ¿cierto? Tenemos dos tipos de límites. Por acá me tienes un límite superior. El límite superior del espacio geográfico más o menos llega hasta los primeros 18K. Y eso, más o menos, a ese espacio le llamamos la tropopausa. La tropopausa es el techo de la troposfera. Profe, ¿qué es troposfera? Por ahora tú no te preocupes, algún día te enseñaré eso. Solamente quiero que aprendas que la tropopausa es el límite de los primeros 18 kilómetros. Eso se llama tropopausa. ¿Ya? Ahora, pero así como hay algo superior, también hay algo inferior, ¿cierto? Profe, o sea, por abajito. Así es. También por abajito, chicos. El límite inferior, acá vas a tener mucho cuidado. ¿Qué es el espacio geográfico? Es un lugar donde el hombre aprovecha sus actividades económicas. Entonces, por la parte superior, acá porque podemos saber, de repente, podemos encontrar qué cosa. Vuelos de navíos, ¿no? Los aviones vuelan hasta los 10K y a veces hasta los 18K, dependiendo. Pero en el espacio inferior, ¿el hombre puede aprovechar el mar? Sí, pero no todo el mar, ojo. El hombre solo aprovecha aproximadamente hasta los primeros 200 metros bajo el nivel del mar. Significa entonces que en el mar, el espacio geográfico, solamente es hasta la zona con luz. A eso se llama zona fótica. Sin embargo, la zona que no tiene luz, el hombre no la aprovecha, entonces no es parte del espacio geográfico. Eso se llama zona afótica. La zona oscura se llama zona fótica. Y la zona fótica es la que aprovechamos. O sea, el límite inferior se tiene dos lugares. Uno es la zona fótica, pero eso sería en la hidrosfera. Y también, chicos, el hombre también puede extraer de repente el agua subterránea que está por acá, por ejemplo. A esta agua subterránea se le llama napa freática, o los recursos del suelo. La napa freática es otro límite, pero este límite ya no está en la hidrosfera, sino está en la litosfera. 3 kilómetros de profundidad en promedio es lo que se tiene cuando hablamos de este lugar. Entonces, chicos, también ganó la napa fótica, la zona fótica y también la napa freática. Ahí está, también entonces, chicos, la napa freática. La napa freática. Ahí está, sencillito. Entonces, en el límite inferior tenemos dos espacios, ¿no? Ahí está. Pero tu espacio geográfico también tiene características. A ver, ¿qué características encontramos, profe? Veamos entonces. A ver, ¿qué características tenemos? Bueno, tu espacio geográfico, primero, chicos, es localizable. ¿Qué significa que sea localizable? Que podemos encontrar en cualquier lugar del mundo. Es localizable, entonces. ¿Sí? Es localizable. No importa, claro, se puede ubicar, exacto, a través de las famosas coordenadas geográficas. Es por eso, Tracy, que de repente por ahí, Tracy, se te antojó de repente un chaufita este fin de semana, ¿no? Y mandaste al motorizado tu ubicación, ¿cierto? Tu ubicación en tiempo real. Aplastaste un botón, pum, y en cuestión de segundos, bueno, en cuestión en realidad de minutos, ¿no? Te llegó de repente la comida. ¿Por qué?
Porque al mandar tu ubicación en tiempo real, en realidad lo que estás mandando es tu coordenada de qué? De latitud y longitud. Por eso que se sabe en qué lugar del mundo tú estás. Entre paréntesis, ¿dónde está entre paréntesis? Ah, acá, 18K, 18 kilómetros. Al Rappi. Bueno, ahí está, llegando el chamo, llegando el chamo. Entonces ya sabes, ¿ah? Localizable, niños. También el espacio geográfico, muy bien, es dinámico, se transforma, es cambiante. Recuerden, niños, de que ella no es igual siempre. Ella siempre va a cambiar. Es cambiante y dinámica. Ella siempre cambia. Ahí está. Ella siempre cambia. Claro. ¿Por qué es dinámico? Por acá creo que hay algunos que han sido mis alumnos, creo, porque yo utilizo esos términos de escalar, sistemático, dinámico. Muy bien, muy bien, muy bien por ahí. Ah, módulo 1. Ah, con razón, con razón. Eso no me enseñan así nomás. Por eso hace rato en dinámico, por ejemplo. Ah, sí, 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 sí. Esos términos los utilizo yo. Ya, a ver, ¿qué más encontramos? A ver, imagínate así, imagínate. Una fotito de repente por acá, ahorita te muestro la pantalla. Una fotito de una bonita, a ver. Ujujú. Imagínate, a ver, imagínate por acá. Déjame ver si salen las fotitos. Mira, imagínate qué tanto puede cambiar un profe, tanto puede cambiar una ciudad. Claro que sí, una ciudad puede cambiar inmensamente. Por ejemplo, dice acá, mira, la vista de lo alto de la construcción del Palacio de Gobierno en 1937. Esa construcción tercera a lo largo de la historia, mira. Así era, mira. Hoy, ¿cómo la ves? Distinta, profe. ¿Eh? Imagínate por acá de repente. Por acá, ¿qué te dice por acá? Dice, viste la primera cuadra de la avenida Grau. Próximamente los 30 años, mira. Mira, mira estos carros antiguos, ¿no? Como veías ahí en tu película ¿cómo se llama? En tu película de blanco y negro de repente. Profe, igualito. Así era Lima, antigua. Imagínate. Por acá, el Hotel Bolívar, dice, en los años 40. Ahí está, mira, dice el edificio, 30 años, Plaza San Martín, alrededor de la Plaza San Martín, mira. Creo que sí lo reconoces. Entonces, mira. Cambia, chicos, el espacio siempre cambia, no importa qué. No importa cuándo lo estés viendo, todos los espacios siempre se van a cambiar, siempre alteran. Puede ser el hombre, puede ser otro factor también. Ahí está. Profe, yo antes pensaba que... No, ¿qué habla por ahí? Claro, nada es fijo, exacto. Entonces, ¿puede cambiar quién? Este espacio puede ser cambiado, pero puede ser cambiado por el hombre. Lo puede cambiar el hombre, chicos. Si lo cambia el hombre, profe, la invasión que hice a mi cerrito, profe. O lo puede hacer la naturaleza, con un terremoto. Lo puede hacer la naturaleza también, chicos, con un terremoto, con una erupción de volcán. Inclusive hoy estamos viendo en las noticias que un volcán parece que va a erupcionar, ¿no? ¿Tú qué ves noticias? ¿Te acuerdas qué volcán es el que va a erupcionar? No Es sé. en Arequipa. Hay un volcán que parece que va a erupcionar ahorita. No, el Tonga no. El hombre determina, chicos, algo llamado... Solo hablan de Castillo, dice. Ya, bueno, se llama el Sabancaya. Entonces, chicos, esto se llama fenómeno geográfico. El fenómeno geográfico es el factor natural que va a cambiar este espacio, porque recuerda que el espacio de Rosa es cambiante dinámico. Entonces, acá, chicos, fenómeno geográfico, ¿quién es? El terremoto, la erupción de un volcán, el tsunami, el maremoto, qué sé yo. Y en el caso del hombre, lo hace el mismo hombre. Eso se llama hecho geográfico. El hecho geográfico, entonces, chicos, el hecho geográfico es aquel cambio, pero que es realizado por el hombre. Claro, por el hombre. También, ¿qué cosa? El espacio geográfico, aparte de ser localizable, es cambiante y también le vas a decir, pues, por ahí lo que mencionabas es homogéneo, ¿no? Es parecido a otros lugares. Es homogéneo y al mismo tiempo es diferenciado. Homogéneo. A ver, profe, ¿cómo es eso? Que siempre pasó no entendí bien. También es diferenciado. ¿Cómo es eso? Vamos a ver esto. En el caso del espacio geográfico es homogéneo. Claro, no te preocupes, Tracy, a eso vamos, a eso vamos. ¿Qué significa homogéneo? Cuando dos lugares se parecen, exacto. Oye, Marlene, cuando dos espacios se parecen. Imagínate por acá un pueblito, no sé, se me ocurre el pueblito de repente de Tingomaría. Bueno, vamos con otro. Iquitos. Iquitos, chicos. Imagínate este pueblo acá, mira. Mira las características de Iquitos, ¿no? Una zona de bosque, gran río, casitas de esta manera,
Pero si vamos a Pucallpa, son dos lugares totalmente distintos. También tienes un río, también tienes botecitos. O sea, son espacios, son dos espacios geográficos geográficamente distintas, pero donde las características son similares. Por eso se llaman homogéneos. Pero al mismo tiempo también son diferenciados, porque no son idénticamente iguales, sino que hay algo, ¿qué cosa? Que hay algo que las diferencia, que hay algo que las hace únicas, chicos. No todas son iguales, ¿sí? Algunos o algunas tienen ciertas cositas que otras u otros no tienen. Cuando hablamos de los espacios geográficos, obviamente. Pero ¿cuál sería? Ucayali es más caliente. En Ucayali, chicos, acá en estas ciudades se han encontrado temperaturas muy altas. Inclusive el Senami registró para el departamento de Ucayali en el pueblo llamado Neshuya la temperatura de ¿cuánto? 42 grados Celsius. Es el lugar más caliente según Senami en el Perú. Entonces, no hay nada despreciable, ¿cierto? Iquitos también es caliente, pero no tan caliente como Pucallpa. Ahí está. Claro, chicos. Entonces, son características únicas. También por ahí mencionabas las características escalar, ¿no? Es escalar. Profe, ¿cómo es escalar? Como dice su nombre, es escalar, o sea, se hablan por escalas. Por ejemplo, entonces homogéneo sería la palabra correcta. Claro, homogéneo. Son similares, ¿cierto? Escalar se refiere cuando hacemos dos comparaciones de dos lugares distintos. Imagínate hacer una comparación entre la selva de Iquitos con la Amazonía de todo Brasil. Obviamente hay una gran diferencia, ¿cierto? Profe, una tiene más turismo, que sería pues Brasil. Una de repente tiene ciudades más desarrolladas, que en este caso sería Brasil. Entonces, eso se refiere a escalar. A escalar se refiere cuando comparamos dos espacios, pero de características muy distintas. Imagínate la economía peruana con la economía rusa. Dos espacios geográficos de manera escalar, para hacerlo todavía más fácil. Ahí está, miren chicos. Entonces no te vayas a olvidar, el espacio geográfico siempre cambia. Y a lo que cambie, se puede llamar hecho o fenómeno geográfico. Pero ese hecho o fenómeno geográfico, en conclusión, es un agente geográfico. Ahí está. ¿Qué es un agente geográfico, profesor? Ah, fácil. Un agente geográfico es el factor modificador del espacio geográfico. ¿Es un agente geográfico? No te olvides. Es el agente, o sea, es el factor cambiante, es el factor cambiante del eje. Vamos a poner el eje ya, espacio geográfico, no escribir todo. Sí, pero cuidado, no vayas a pensar otra cosa. Cambiante del espacio geográfico. Ahora, ¿quién puede ser un agente geográfico? El hombre o la naturaleza. O sea, estos dos son agentes geográficos. Pero de los dos, chicos, ¿quién será el agente geográfico que repercute cambios más drásticos? ¿La naturaleza o el hombre? La naturaleza. O el hombre. No sé. A ver, es un voto. Y la respuesta, chicos, es el hombre. El hombre cambia más rápido que cualquier cosa. Así es. No, profe, las chicas cambian más rápido. Dicen, no, no, no. Hablamos del espacio geográfico. Claro. Así es, así es, así es. Bueno, sí, es cierto, las chicas cambian más rápido. Pero bueno, ahí está. Así es, así es. Muy bien. Pero el hombre como especie, pues. El hombre como especie, cuidado. Claro. Como especie lo hacemos todos nosotros, chicos. Sí, lo hacemos todos nosotros. Pero, profe, entonces, ya entendí. Todo esto cambia, la naturaleza cambia, pero ¿qué hacemos con ese cambio? Hay que estudiarlo, pues. Cuando ocurre un cambio hay que saber dónde ocurrió, ¿cierto? Profesor, ¿y por qué es necesario conocerla? Es necesario conocerla, chicos, para poder, ¿qué cosa? Poder proyectarnos a un futuro, ¿cómo podría ser ella? Un terremoto en este momento, imagínate, genera tanta cantidad de muertos. Es necesario saber dónde ocurrió, qué tipo de casas había, cómo estaban construidas esas casas. ¿Por qué? Porque cuando vuelva a ocurrir, porque no significa que ocurre y nunca más va a ocurrir, no. Ocurre y volverá a ocurrir en otro momento. Pero para esa siguiente ocasión, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que estar preparados y tenemos que conocerla bien, chicos, para poder evitar sus futuros desastres. ¿Sí? No llores, niño, no llores. Pero a ese conocimiento se llama principios geográficos. ¿Sí? Eso se llama principios geográficos.
Así es, para eso están los principios geográficos. Muy bien, Isabel, exacto, ese es el pensamiento. Entonces eso se llama principios geográficos. Ahí está. A ver, profe. Entonces, ¿qué son los principios geográficos? El predecir no. No se puede predecir los terremotos ni ningún fenómeno. Lo que único que podemos hacer es estar preparados para cuando ocurra. Claro, es como en el colegio, ¿te acuerdas, Camila? Cuando en el colegio tú siempre estudiabas todas las tardes, ¿no? Tú estudiabas en la mañana y en la tarde de repente tú estudiabas todo el tiempo, ¿cierto? Por si acaso algún día ocurriese un examen sorpresa. Lo mismo pasa con nosotros. La única diferencia es que acá nosotros no nos preparamos. En cambio tú sí estudiabas, ¿cierto? Claro, profe. ¿Que no le crees? ¿Cómo que no le crees? ¿Qué pasa? No, está ahí, la gente no le cree, no. Está listo, Camilo. Ahí está. Ahora, los principios geográficos, chicos, tenemos primero, chicos, a los principios, vamos a poner por acá, el nombre de los principios. Por acá te voy a poner alguna característica de ese principio. Y por acá, chicos, entonces te pondré el autor de ese principio. Profesor, ¿pero qué son los principios? No entendí. Los principios, lo que podemos poner por acá, los principios son métodos de estudio, son métodos de estudio, para los hechos, para los hechos geográficos y los fenómenos geográficos. Es decir, que estudiamos a los hechos y a los fenómenos geográficos. ¿Sí? A los hechos y a los fenómenos geográficos. Claro, vamos a poner un caso para nosotros. A ver, no sé. El caso que está ocurriendo ahorita, la erupción volcánica que está ocurriendo en el volcán Sabancaya en el Perú el día de hoy. Primer principio, muy bien, Paula por ahí. El primer principio que tenemos que hacer es el principio de la localización. Al principio de la localización, chicos, también se llama el principio de la extensión, también pueden llamarlo así. Extensión, localización, o también, chicos, el principio de la accesibilidad. También le pueden llamar así, ¿no? No pasa nada. Ahí está. A ver, profe, me dijo de que vamos a hablar sobre el volcán de Sabancaya. Característica, primero, ¿dónde se ubica? Ah, mira, si no conoces, esa se ubica en la cordillera Ampato. La cordillera Ampato se localiza, chicos, en el departamento de Arequipa. Y esto no te vayas a olvidar entonces, forma parte ¿de qué? Forma parte entonces de la cadena occidental, de los Andes del Sur. Y como sabes, pues esto forma parte del cinturón ¿de qué? Del cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, ¿es normal que haya erupciones volcánicas? Sí. ¿Es normal que haya terremotos? Sí. Porque somos el lugar más sísmico del planeta, chicos. Y el Perú justamente se encuentra justo en el cinturón de fuego del Pacífico. Significa que de cada 9, ¿sí? De cada 10 sismos, 9 están en el cinturón. Pero disculpe, ¿pueden moverlo acá? ¿Cuál? ¿Quieren esta parte acá? ¿Esta parte de acá dices? ¿Sí? Entonces, hasta acá no me voy a escribir por si acaso, no se ve más ahí. Que escribe, dice, ¿qué tan grave será que lo que está escribiendo? No, pero no se puede mover más, pues ahí no me llega. Ahí no me llega, ¿eh? Ahí no me llegamos. Ah, por la parte de arriba. Ya, a ver, te dicto, si estás por acá de repente no se ve. Yo igual voy a tomarle foto a la pizarra y lo voy a mandar, ¿sí? Por esa parte no te preocupes. Pero si no lo estás viendo, acá en rojito dice principios geográficos y acá dice son métodos de estudio para los hechos geográficos y fenómenos geográficos. Acá dice principios, acá dice características y acá dice autor. ¿Sí? Si por ahí no se ve. Ahí está. No, sí, yo igual le voy a tomarle foto, chicos. Yo igual le voy a tomar foto a la pizarra y le voy a hacer llegar. No se preocupen por esa parte. Claro, claro. Ve ahí está Tracy ya conoce ya la forma de trabajar, ya. Dice el profesor, ¿qué era accesibilidad? El acceso, o sea, la carretera. ¿Esto dónde se dio? Esto se dio en la cordillera Ampato. ¿Dónde es eso? Arequipa. ¿Cómo sería la accesibilidad? ¿Cómo llego a Arequipa? A través de la Panamericana Sur para llegar de repente hacia lo que es más o menos hasta, podría ser hasta.
Ya, más o menos hasta Matarani, y de Matarani hay una carretera que te lleva directamente hasta Arequipa. Eso sería la ruta. Podrías ir entonces con la Panamericana Sur y después llegar por la Interoceánica y de la Interoceánica llegar hasta Arequipa. Eso sería accesibilidad, el acceso al lugar. Extensión, ¿qué lugares está abarcando? Esta erupción del volcán que estamos viendo en Sabancaya, ¿qué lugares está abarcando? Localización, el lugar exacto donde está ocurriendo. Para hacerlo en la práctica, imagínate por acá. Profe, el volcán Sabancaya, tan grave es eso, profe, que no he escuchado yo en el Perú. Claro, está saliendo cada rato una noticia, mira. Estas son imágenes actuales del Sabancaya. Están saliendo lares. ¿Qué son lares? Son columnas de cenizas que ahorita está en erupción. Ahorita está en erupción, chicos. No es posible erupción, está en erupción. Y posiblemente va a tener que evacuar a toda una ciudad. Entonces, miren, estos son los lares. Esto es el volcán Sabancaya del cual estamos hablando. Así que mira, por ahí de repente, imagínate así, la determinamos de repente ahora de una ubicación más real. Imagínate, chicos, nos vamos de viaje. Te voy a llevar ahora al famoso Sabancaya. Imagínate, agarra tu mochila virtual. Y si erupción podría pasar, ¿qué podría pasar? Destrucción, pues destrucción. Viaje gratis, dice Tracy, claro, nos vamos al volcán Sabancaya, chicos. Ahí está. Volcán Sabancaya. Ahí está, busquémosla. Ahí está, nos vamos al volcán Sabancaya, niños. Estamos en el sur del Perú. Dice, repito, no debí decir más. Muy bien, muy bien. Ahí está, ¿dónde está el volcán Sabancaya? A ver, no la veo yo, no la veo. Ah, acá estás. Acá está Sabancaya, mira. Entonces, esto acá, quiero que veas por ahora, chicos, por ahora. Solamente te voy a decir que por acá abajito hay unos numeritos, ¿te das cuenta? Mira, por aquí hay unos numeritos. Entonces, cuando yo la pongo acá, que sería el mouse, estamos a 15 grados latitud sur, 71 grados oeste. ¿Eso qué significa? Que esas son las coordenadas. Y mira la altura, 5.700 metros. Esa es la altura justamente de Nevado Sabancaya, chicos. Este es el Nevado Sabancaya. De repente por ahí quiere, profe, hay que bajar, profe. Ya, normal, bajemos. Ahí está, mira. Ahí está, bajas. Y por acá, chicos, pues ahí me encuentras entonces. También es un volcán que tiene nevados, obviamente que sí. Ahí está, mira, el volcán Sabancaya. Estamos justamente acá, chicos. Ahí está, mira. Toda la zona por acá. Pero por ahí te lanzas por acá. O sea, no creo que permita turismo, creo. No permite turismo, no permite bajar a ningún lugar. Así que, caballero, en otros lugares sí se puede bajar. ¿Es en tiempo real? No, esto no es en tiempo real. Solamente son imágenes satelitales nada más. No, esto no es en tiempo real. Repito, lleva la tóxica por ahí. Sí, lleva la empuja ahí. Pero, ¿cómo te digo? Esto no es tiempo real, por si acaso. ¿Ah? No. Ahí está. Ahí está. Entonces ya sabes. El autor de este principio, ¿quién es? Ah, es el autor del determinismo, pues por ahí está. Es el señor Federico Ratzel. Federico Ratzel. Ahí está. Federico Ratzel. Que también, por si acaso, es el padre de la geografía humana. Él también es el padre de la geografía humana, chicos. Pues lo vamos a decir así. No te olvides, es el padre de la geografía, pero de la geografía humana. O sea, en la geografía que estudia la población. El padre de la geografía humana. Ahí está, mira. De la geografía humana. Ahí está, sencillito. A ver, dime, Paula. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué no entendiste? ¿Por qué es padre de la geografía humana si plantea el determinismo? Ya, muy bien. Lo que pasa es que cuando nosotros cuando hablamos nosotros de la geografía humana, no nos referimos a qué características son favorables para el hombre, sino que es uno de los primeros geógrafos que determina que no es necesario estudiar solamente a la naturaleza para entender a la Tierra, sino que el principal causante y cambiante de la naturaleza o del espacio geográfico es ¿quién? Es el hombre. Entonces estudiemos al hombre. Para que el hombre se pueda desarrollar, ¿qué cosa? Tenemos que conocer sus medidas políticas, sus recursos naturales. Entonces, por eso es determinista. No, claro, obviamente Ratzel es determinista. Recuerda que el enfoque de la vida real no confunda con el examen de admisión. Para el examen de admisión yo siempre te voy a decir que Ratzel es determinista. Dice, es decir, que es el padre de la sociosfera. ¿Sociosfera? No, ¿cómo ser el padre de la sociosfera? Además creo que no tendría ilación, Miriam, por ahí, ¿eh? A ver, ¿qué más? Entonces, una vez de esto, chicos, pasamos al siguiente principio.
Y se llama el principio de qué? De las características, ¿cierto? De las características que podemos determinar justamente de esto. Ahora, claro, muy bien, de la descripción. Exacto, muy bien, Juan. La descripción. Ahora vamos a hablar de la descripción. En el caso de la descripción nos habla de las características. Digamos las características que conozcamos. De repente por ahí, ¿no? La erupción del volcán, por ejemplo, se dio en esta primera semana, porque todavía está en actividad, ¿ah? La primera semana, de repente la primera semana de marzo, ahí se mira, hoy 2022, ¿no? De repente está generando por ahí pérdidas económicas, porque cuando esas cenizas salen, malogran el cultivo, pérdidas agrícolas, ahí está, y obviamente, ¿qué cosa? También, chicos, por ahí de repente, ¿qué más? Que la población se vea afectada, se ve afectada de manera psicológica. Imagina estar latente a que un volcán puede erupcionar en cualquier momento. Entonces, en verdad es que no es nada sencillo. Entonces, también, ¿qué cosa? También, chicos, una descripción es que mantienen en zozobra a la población. Mantienen en zozobra a la población. Ahí está, ¿no? A la población. A la población. Y acá, chicos, me encuentras dos personajes. Uno es el maestro, ¿qué cosa? Muy bien, Paul Vidal de la Blas. Paul Vidal de la Vidal Blas. de la Blas. Blas. Ahí está. ¿Algún Vidal de la Blas? Ahí está. Y el señor Carl von Ritter, ¿no? Por acá. Carl von Ritter. Ahí está. Ritter también es un geógrafo, pero, chicos, él es el primero. No solo era Paul Vidal, sí. Claro, es Paul Vidal de la Blas. Por acá le pusimos, acá también, Paul Vidal de la Blas. Y por allá, chicos, Carl von Ritter es justamente el primer personaje de la geografía que va a estudiar al hombre como ente factor. ¿Qué profe no era Ratzel? No, Ratzel fue su alumno. Por eso Ratzel consolidó las ideas de Richter. Sí, así es. Ratzel consolidó las ideas de Richter. Richter es el primer geógrafo en tener como objeto de estudio al hombre. Y Ratzel consolida las ideas del maestro. O sea, profe, entonces Ritter, si fue el primero a estudiar la geografía humana, ¿por qué no se considera padre de la geografía humana? Porque sus ideas no fueron muy sólidas. Por eso solo se le considera, ¿qué cosa? Se le considera el precursor de la geografía humana. Y Ratzel sería el padre de la geografía humana. O sea, profe, ¿me está diciendo de que el alumno superó al maestro? Sí, chicos. Y eso nunca Obviamente, ¿qué va a cosa? Obviamente, es algo que jamás va a pasar entre nosotros. Es algo que nunca va a pasar entre nosotros, niños. Pero, así nos dice la historia. Claro. Ahí está. Ah, ya, tienes fe, ya, bueno. Siguiente principio. Mentira, dice que triste, si sus ideas fueron siendo claras, hubiese que haber sido el padre. Claro. No me rete, profe, dice. Esa es motivación. Claro, Camila, ahí está, chicos, ahí está. Claro, un día. Sí, primero ingresa, luego existes. Así es, ¿no? Otro, ¿qué más? En la descripción, chicos, también encontramos qué cosa. Encontramos también a la comparación, el principio de la comparación. Se llama así. El principio de la comparación o el principio de repente de la analogía. Ahí está, de la analogía. Ahí está. O también el principio de la generalización. Generalización. ¿Qué es lo que pasa con este principio, profesor? Ahora tienes que saber, por ejemplo, si lo comparas con otros, ya, semana de qué dice por ahí. Primera semana de marzo, ajá, semana de marzo, muy bien, muy bien. Gracias, tío, por ayudar. Entonces, la comparación se refiere a qué? Por ejemplo, las actividades volcánicas, las actividades volcánicas, ¿sí? De repente de Arequipa, chicos, por allá en el 2000, ¿sí? De Arequipa por allá en el 2001, por ahí 2002, ¿sí? Del volcán ¿cómo se llama? Del volcán por ahí, el Misi, por ejemplo, ¿no? Que volcánicas de Arequipa 2001, entonces generó de repente más muertos, generó la evacuación de todo un pueblo, chicos, generó la evacuación de toda una ciudad, así es, los primeros años del 2000 pasó esto, generó la evacuación de una ciudad, donde por ahora eso está en actividad,
Entonces, si nosotros sabemos que puede generar una evacuación de toda una ciudad, entonces hay que ser precavidos. Exacto. Busca las similitudes y las diferencias. Por ahora, todavía este volcán no ha llegado a la erupción de magma, así que por ahora su característica de diferencia, ¿qué serían? Su comparación, ¿no? Sus similitudes. Ambas han estado en erupción. La diferencia es que el 2001 ha sido más intenso todavía, aunque esto todavía está en proceso, así que no podemos descartar nada todavía. ¿Acá encontramos a quién? Pues chicos, acá ¿a quién encontramos? Pues acá encontramos otra vez al señor Paul Vidal de la Blas. El señor Paul Vidal de la Blas. Profesor, estén todas, este señor. Sí, estén todas. Es un francés que propone, ¿qué cosa? El posibilismo. Claro, también vas a encontrar a Ritter acá. También vas a encontrar a Ritter. En la comparación encontramos a Ritter. Así es. El señor Carl von Ritter. Ahí está. Profe, ¿los autores los pone según localización, descripción? Sí. Sí, los dos siempre. Así es, los dos siempre. Siempre viene así. Por si acaso, de repente, ya, no le puse la raya, por eso está volando ya. Ahí está. Está con la raya, ya lo entiendo ya. Sí, ahora. ¿Qué más? Encontramos también otro principio. El principio de la causalidad. El principio de la causalidad. Se llama así. Principio de la causalidad o el principio de la explicación. Principio de la causalidad o principio de la explicación. Ahora buscamos el por qué. Esto se da por la convergencia de dos placas, ¿cierto? Se da por la convergencia de la placa de Nazca, y Sudamericana. Y acá, chicos, pues obviamente estamos hablando de quién. Estamos hablando, entonces no te olvides de lo que es el maestro Alexander von Humboldt, padre de la geografía física. Alexander von Humboldt y también padre de la geografía moderna. Von Humboldt, chicos. Este personaje nos explica que siempre hay que buscar el porqué de la causa. Dos placas tectónicas entran en colisión, se rompe una placa y sale el magma con toda la cantidad de fuerza que se pueda, ¿no? Destruye parte de la corteza. Y también encontramos dos principios más. El principio de la conexión, ahí está, o principio de la relación también le llamo. Y también, chicos, el principio de la actividad, o también principio de la evolución. Ahí está. La actividad, chicos, o el principio de la evolución. Claro. Por ejemplo, ¿qué significa el principio de la conexión? En palabras sencillas, chicos. Un fenómeno geográfico, un fenómeno. En ese ejemplo, estamos hablando de la erupción de un volcán, o sea, es un fenómeno geográfico. Un fenómeno geográfico genera una consecuencia social. Una consecuencia social. Profe, no entiendo. La erupción de volcán, por ejemplo, la erupción del volcán Sabancaya generó la pérdida de las chacras de las zonas agrícolas allá en la zona del Quito. Un fenómeno geográfico generó una consecuencia social. Como puse también, ¿no? La erupción volcánica está generando miedo en la población. Un fenómeno geográfico, algo natural, generó una consecuencia social. La erupción del volcán Sabancaya está generando movimiento de rocas y sismos al mismo tiempo. Ahí no hay conexión. Ahí no hay conexión. ¿Por qué? Porque el fenómeno natural generó otra consecuencia natural, los sismos. Entonces ahí no sería una conexión. ¿Qué sería? Una causalidad. ¿Por qué? Porque los sismos se produjeron por el movimiento de sismo, por el movimiento del volcán. Otro, por ejemplo. La erupción del volcán Sabancaya generó derrumbes, ¿no? Y caída de grandes rocas, como de repente por ahí los huaicos, ¿no? Los aluviones para ser exacto. Entonces, eso no es conexión, porque el volcán que es natural, generó otro fenómeno natural. Para que algo sea conexión, el fenómeno geográfico tiene que generar algo social, o algo social tiene que generar algo geográfico, pero no del mismo tipo. ¿La causalidad solo se da entre los dos fenómenos naturales? Sí, solo se da por esas causas, al menos para Perú. Los volcanes se pueden dar de otras maneras, pero al menos para Perú es por esto. La actividad no dice qué cosa, que el espacio siempre cambia. Esto es normal, el espacio es cambiante.
el espacio siempre cambia. Si siempre cambia, es normal que estemos latentes al cambio. Siempre cambia, siempre evoluciona. Y principalmente, ¿por qué? Porque estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. El autor para ambos es el mismo. Es un francés también, señor Jean Bruns. Este personaje es justamente, chicos, el autor de estos dos principios geográficos. Listo, niños, pasamos a darte las claves del día de hoy. Semana número 1 de este primer módulo, niños. A ver, vamos a darte las clavecitas. A ver. Si hay preguntas, si hay consultas, ya saben, más hacerlas sin miedo. Vamos a ponerlo por acá. A ver. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos dices? Profe, en la segunda parte de las características, ¿sobre qué son? Ah, son características de cada principio, pues. Son de la erupción del volcán. Dice en la primera. Dice, respecto a la ciencia geográfica, se puede afirmar que estudia el espacio geográfico. Sí, profe. Su carácter científico se basa en la aplicación de principios geográficos. Sí. Solo se orienta a localizar un territorio. No solo se orienta, ¿no? También tiene otros objetos de estudio. Claro. La protección, el ordenamiento, por ejemplo. Dice, señales alternativas donde se hace referencia a una adecuada organización del espacio. La quema de bosques para tierras de cultivo. La quema de bosques para tierra de cultivo. No. Se aprovecha la fuerza del río para generar. Claro. Sí, ¿no? Construir vivienda en la ribera de los ríos. No, eso va a generar que la gente muera. Así que solo 2. La frialdad de las aguas del mar peruano se debe a la influencia de la corriente peruana. Esa afirmación, ya mira, esto genera esto. Eso entonces causalidad. Muy bien, a la vista. La geografía es una ciencia que la B, claro, interacción entre hombre y naturaleza. Características de la geografía en la actualidad. ¿Es una ciencia? Sí. Solo sirve para la... No, solo sirve para mapas, no. Va la 1. ¿Permite organizar adecuadamente el espacio? Sí. Etimológicamente significa evolución de la Tierra. No, solo sería 1 y 3. Muy bien, la D. Excelente. No estás volando, no estás volando. Dice, el espacio geográfico es el conjunto conformado por elementos naturales, vegetación, suelo, montañas, cuerpos de agua, así como elementos sociales y culturales. Ya, espacio geográfico. Según la afirmación correcta, la anterior, dice, cualquier lugar que esté habitado por el ser humano es un espacio geográfico. Cualquier lugar, bueno, creo que te pusieron a todos como para no analizar esa pregunta. Los espacios geográficos son aquellos que generados por la acción solo... No. El espacio geográfico, chicos, no es algo construido por la naturaleza solamente, sino que para que se llame espacio geográfico tiene que haber ente hombre. Si no hay hombre, no puede llamarse espacio geográfico. Sería un espacio natural. ¿El espacio geográfico es continuamente transformado por el hombre? Sí. Así que la respuesta para esa pregunta sería entonces cosa, dedo. Claro, 1 y 3. Ya, a ver, te creo en la 7, ya tú mismo eres. A ver, te creo en la 7. Profesor, ¿por qué lo 1 es verdadero? Porque para que algo sea llamado espacio geográfico, ¿quién tiene que estar? El hombre. Entonces, siempre que sea el hombre es espacio geográfico, sí. Porque si no hubiera hombre sería otra cosa. Espacios naturales, por ejemplo. O sea, sin acceso al hombre. Ya, en la 7, la D, conexión. El exceso de lluvias generó huaicos. Y esto a su vez, ya, muy bien. Te diste cuenta, conexión. Excelente, 7 de 2. En la 8, los sismos originan que el choque de convergencia de placas tectónicas genera ¿qué cosa? Enunciado anterior se aplica el principio de ¿qué? Muy bien, causalidad. Exacto, el principio de causalidad. Así que ten cuidado con esto. 8, besito. 9. Busca una alternativa que tenga el principio de causalidad en sus datos. A ver, tú mismo eres, ¿ah? Tú mismo eres, a ver, yo creo en ti. La D dices, la D.
A ver, veamos de acá. El Nevado Huascarán se sitúa, Eso sería característica, ¿cierto? Descripción. El río Amazonas del Perú y Brasil con dirección al Océano Atlántico. Sería también, ¿qué cosa? Dirección, ¿no? ¿Qué día es descripción, no? ¿El Amazonas recorre? Sí. Fenómeno niño provoca esto. Peces, ¿no? Como la anchoveta, prefiero a la pesquera, ¿no? Ya sería conexión esto acá. Muy bien, Paula, excelente. Te diste cuenta, ¿ves? Esto es causalidad. Exacto, chicos. Dice, los máximos representantes de la geografía científica moderna de fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX fueron Alexander von Humboldt y Karl von Ritter. Y eso es verdadero, chicos. La geografía tuvo una etapa descriptiva y numerativa, también cartográfica. Claro, y una gran etapa, ¿cierto? La Edad Media creo que duró 10 siglos, creo, si no me equivoco. En la actualidad, la geografía se considera como una ciencia cuyo objeto de estudio, sí, muy bien. La geografía, chicos, si te preguntan cualquier cosa, la geografía siempre es una ciencia social, siempre. 11. Haz un testamento, ponen acá. El informe del MINAM de 2015 informó el ordenamiento territorial, dice desigualdades en los servicios de equipamiento, falta de competitividad. Ya, en conclusión, chicos, nos está diciendo que nuestra ciudad, chicos, está mal ordenada, que hay un desordenamiento por todos los distritos. Dice, ¿el ordenamiento territorial siempre ha sido un aspecto fundamental? No, pues si no, no estaríamos viviendo en cerritos, ¿cierto? No estaríamos viviendo en cerritos por ahí, zonas vulnerables. La falta de planificación y ordenamiento influye en la decisiva, claro, mayor riesgo que se caiga tu casa. ¿No? Hay gente que iba al costado de la ribera, por ejemplo, de lo que es la Costa Verde, ¿no? Entonces genera un problema. En los meses de verano, a ver, tú solito, ¿verdad? Date cuenta. Existe mayor intensidad en la región andina, las cuales afectan a las viviendas de las zonas aledañas. ¿Qué le marcas? A ver, Paulita dice que es la de actividad. ¿Qué dicen, chicos? A ver, piensa bien. Muy bien, con la gente que se dio cuenta. Claro, la conexión, pues, profe. ¿Pero por qué la conexión, profesor? Porque algo natural genera algo social. Pues conexión. Pero, profe, pero si la causa de esto es esto, no, en ese caso no puedes verlo así. Ya te he dicho que siempre la causa se ve por el origen, pero cuando veas que siempre hay una relación de social con natural, siempre será conexión. Siempre. ¿Sí? Para que no me digas, profe, ¿y si pasa esto? No, siempre. Dice, en la parte de las playas, según el MINAM, dice que hay zonas responsables de la mitad de cifra de 3 millones. Si fuera viceversa, también. Imagínate que el caso no sea erupción de un volcán, sino la invasión que hizo la ciudad de San Juan de Urigancho en los cerros, en las lomas allá, matando ecosistemas. También sería lo mismo. Dice, la playa de Carballo está contaminada. Sin embargo, nadie bota basura, sino que dice que en su orilla hay plástico durante el año, debido a que los residuos provenientes de los ríos, o sea, la gente bota basura en los ríos depositan en las aguas del mar, pero no es que la población bote basura. De lo anterior podemos significar ¿qué cosa? El principio de localización, sí, porque no dice el lugar exacto, no dice la playa, no dice inclusive en qué distrito está, ¿no? Sí va entonces. Causalidad, no dice que la contaminación se debe a lo que es el río, ¿no? El río traía, dice, restos marinos contaminados. ¿Ya? Ahora, conexión. ¿Qué dices? ¿Habrá conexión o no? ¿Habrá conexión o no? Te dice. Recuerda que en la conexión, claro, no hay conexión. Profe, ¿por qué no hay conexión? Porque no me dice qué especies se están haciendo amenazadas. Solo dice contaminación nomás. Profe, pero yo puedo deducir que hay contaminación. Sí, pero el texto no te pide eso. Pues no te dice que tú deduzcas, te dice que tú saques las características. En la anterior información ¿qué principios se pueden identificar? Yo no puedo identificar conexión porque yo no sé qué especies o cuánto es la contaminación. Además no lo menciona que hay especies perdidas. Así, 1 y 2 nada más. El principio de fue enunciado para geografía precisando su posición. Profe, esa es localización y la propone el señor
Friedrich Ratzel. O sea, profe, también no se llamaba Federico, no se llamaba Federico, se llamaba así, Friedrich Ratzel. Solo que ya, pues en la transformación, le llamamos ¿qué cosa? Federico Ratzel. Inclusive, si ves el material de ese Previ, el material de Villarreal, no le ponen Alexander, le ponen Alejandro von Humboldt. Federico Peluche. Profe, ¿grupo social son los seres vivos o solo nosotros? Muy buena pregunta. Grupo social se refiere a solamente nosotros. El Misti es un estratovolcán que se encuentra al sur, en Arequipa. Su origen se dio por el impacto de placa de Nazca y Sudamericana. Todos los volcanes en el Perú se formaron por esto. Hace muchos años, durante la época colonial, fueron, dice, construidas del sillar que botaba el volcán. ¿Hay comparación? ¿Alguna vez comparaste este volcán con otro? Y la respuesta es que no. En ningún momento comparaste al Misti con otro volcán. ¿Localización? Sí me dice la localización. ¿Causalidad? Me explicaste el por qué. La respuesta en la pregunta número última y 15 es casita. Bueno, chicos, entonces espero estar a la altura de tus expectativas. Y acá entonces, chicos, ha sido toda la teoría. Voy a pasar a tomarle fotito para enviarle ahí al tutor que les haga llegar la fotito para que terminen de copiar. Entonces, chicos, ahorita van a soltar el quizzes por ahí. A ver, que suelten el quizzes. Gráfico natural típico del Perú. Claro, no se relaciona con un elemento natural, ¿no? La meseta son montañas, eso es natural. El tunqui es el gallito de las rocas, natural. La puya realmente también es una planta. Y los uros es una comunidad, es una comunidad. Entenderás pues que si es una comunidad, pues es un tema que cosa. Es un elemento geográfico, ¿no? Que no se relaciona con las demás, porque los otros son naturales. Ahí está. Muy bien, la gente marcó los uros, está bien, por ahí. O sea, se refería a los elementos naturales, pero ¿cuál de ellas no se relaciona? Los uros, porque es humano, social. Sí, esa es la diferencia. Además son simplemente flora o fauna. Sí, dime Tracy. A ver, siguiente pregunta, porfa. A ver, dime Tracy, dime. El concepto de geografía se maneja actualmente de manera como que, estaba en pizarra, ciencia que estudia interrelaciones hombre, naturaleza y su ambiente. Ciencia que estudia la Tierra, no, te dije que no, eso es lo que significa la palabra, es tú, ¿no? Pero no. Describe la Tierra, eso es lo que significa la palabra geografía, pero no pide la etimología de la palabra, pide qué es la geografía como tal. Muy bien, pero al menos chicos se equivocaron menos, que es lo que nos importa. Muy bien, niños, ahí está. A ver, ¿hay más? Creo que queda con esa, ¿no? A ver, sí, no, yo te leo. A ver, Tracy dice, profesor,